De ahí en más, les voy a pedir si por favor se ponen de pie y abren sus Biblias a Efesios 1. Vamos a estar estudiando del versículo 15 al 19. Entonces, una vez más, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19, y después entramos en una oración para encomendarnos a Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen, hermanos? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, tú que eres merecedor, creador de todas las cosas, vistas, no vistas, creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ellos se encuentra, Padre. Merecedor de honra, de gloria, merecedor de todo elogio, toda alabanza, toda adoración, Señor. El Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Venimos a este lugar para adorarte, para glorificarte, Señor. Venimos para darte las gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Venimos a confesar, Padre, que somos necesitados de tu perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestra flaqueza, Señor, por todo aquello que hacemos, Padre Santo, que no te agrada. Y te damos las gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que fue entregado para el perdón de nuestros pecados, para proveer para nosotros esta salvación, la adopción, Señor, a ser tus hijos, Padre Santo, coherederos con Cristo, como hemos estudiado, Padre. Bendito seas por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que seas con nosotros este día, Padre. Este domingo que nos hemos reunido para adorarte, para glorificarte, Señor, que entendemos, Padre Santo, que se llevan a cabo los medios de gracia, los cuales tú has proveído para nosotros, que como creyentes seamos nutridos, seamos traídos a madurez, Padre, que tú seas glorificado en todo ello, Padre. Pedimos por la palabra el día de hoy, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que por medio de la predicación, Padre, crezcamos, seamos moldeados un poco más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, por la obra de tu Espíritu Santo. Obra en nosotros, Padre, como pedimos cada domingo, Señor, que seas conmigo, Padre, que me permitas hablar de manera clara, de manera entendible, Señor, pero sobre todo, Señor, todo lo que hagamos aquí en este lugar, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos todo, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Inmediatamente, una de las cosas que vemos en la sección que estamos estudiando el día de hoy es una frase. Dice, por esta razón también yo. Por esta razón. La frase, por esta razón, nos apunta en varias direcciones. Una de las cosas que vamos a ver nos está apuntando al antes de lo que hemos leído, el contexto, al igual que la explicación que se dará un poquito después también a futuro. Básicamente todo lo que Dios ha hecho en Cristo y por nosotros, que es lo que hemos visto de antemano, igual la razón por la cual Pablo dice que hará lo que hará. Entonces esa frase nos está apuntando en varias direcciones, hacia atrás, pero también hace la transición hacia adelante y veremos todo lo que él menciona. Les leo el contexto, voy a leer del versículo 11 al 14 para que entendamos cómo una vez más
sigue el pensar de Pablo. Ya hemos concluido la oración que es continua de versículo 3 al 14, pero ahora vamos a ver un poquito acerca de esta explicación. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14 dice lo siguiente. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y el versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, y ahí vamos a pausar, analizar un poquito esta frase. Pablo había oído hablar de la fe, de su fe, de la fe de los efesios, la fe que ellos tienen en el Señor Jesús, y ha escuchado hablar de su amor hacia todos los santos. Ahora, es muy importante, claro, que tenemos que tener claro, disculpen, de que estos hermanos, por esta carta que está escribiendo Efesios, Pablo a los Efesios, que ahorita nos damos cuenta de una verdad muy importante. Es importante entender que estos hermanos y hermanas de Éfeso eran de buena reputación. Tienen una muy buena reputación. Se habla de que se ha escuchado de su fe y se conoce que hay amor entre ellos para con todos los santos. No nomás los que les gustan, no nomás los que tienen los mismos gustos, todos los santos, ¿verdad? Entonces el día de hoy, una de las cosas que vamos a analizar, vamos a hacer unas preguntas y vamos a contestar para que nosotros podamos salir con información importante para replicar o tal vez comportarnos de la misma manera es, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a ser personas de fe, personas que se conocen por nuestra fe, personas que se conocen por el amor que tenemos los unos por los otros? Básicamente, ¿qué se necesita hacer para ser reconocidos con la misma reputación que los efesios que leemos el día de hoy? Ahora vamos a considerar toda esta sección para obtener entonces la respuesta. Ahora noten conmigo que estos efesios, los hermanos en Éfeso, han creado una reputación favorable. Son conocidos una vez más por su fe y su amor. Ahora, fe en Cristo. Esto nos habla de que han creído el Evangelio, que han confiado en la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección para el perdón de nuestros pecados, de sus pecados. Esto los hace a ellos creyentes. Es esta fe por la cual se conocen. Pero igual, tenemos que reconocer de que también nos habla del sistema de creencia por el cual ellos operaban. Entonces, ahora, esta fe en Jesús que ellos ahora tienen y ejercen, la demuestran. Entonces, su fe es algo tangible. Esto es evidente en esta frase. Por alguna razón, Pablo les conoce. Se nos comunica que tenían amor los unos por los otros. En específico, los creyentes. Ahora, todo esto nos demuestra su fe en Cristo, una vez más, que era algo palpable, que están viviendo su fe de una manera muy visible, en la medida que otros lo notan y no solo lo notan, sino que hablan acerca de ello. Y esta va a ser una de las cosas que notamos en la iglesia primitiva, porque Pablo da estas mismas palabras, no exactamente, pero en sus epístolas. Por ejemplo, reconoce la fe de los tesalonicenses, como su reputación los precede. ¿En cuestiones de qué? En cuestiones de la fe. Entonces, lo que estamos tratando, hermanos, el día de hoy es de que en la iglesia en Éfeso existían creyentes de los cuales todos a su alrededor les conocían. ¿Por qué? Por su fe y su amor que tenían los unos a los otros. Ok, eso queda claro, ¿verdad, hermanos? Lo entendemos. Pablo les está
diciendo que él mismo ha escuchado de ello. Me gustaría señalarles, hermanos, señalarnos a todos el día de hoy, el hecho de que la iglesia se debe conocer por su fe en Cristo y por su amor los unos por los otros. Eso es lo que debe caracterizar a una iglesia. Ahora, lamentablemente, el día de hoy, la iglesia es caracterizada por sus escándalos, por las fallas de los hermanos, incluso tal vez la falla del líder espiritual o los líderes espirituales, caracterizada por cualquier otras cosas, controversias. Sin embargo, lo que es ideal, lo que vemos bíblicamente, es de que la iglesia debe ser un lugar donde se conocen a los creyentes. ¿Por qué? Por su fe palpable, tangible, y por su amor mutuamente. Que eso nos quede claro, hermanos. Una iglesia fiel en estas cosas es usada poderosamente por Dios. Cuando otros oyen hablar de la fe, oyen hablar de su fe y oyen hablar de su amor por todos los santos. Cristo tenía claro que seríamos conocidos como sus discípulos por la forma en que nos amamos unos a otros. Ahora, hermanos, este tema lo vamos a tratar un poquito más a profundo mientras continuemos la carta. Pero sí quería expresarlo y mencionarlo porque a esto es el ideal, a esto es lo que nosotros debemos tirarle, como decimos vulgarmente. Es nuestra meta, de que nosotros como iglesia local, la reputación de esta iglesia sea conocida. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, cómo actuamos en esa fe y eso cómo nos lleva a amarnos los unos a los otros. Que haya un amor genuino, un cuidarnos los unos por los otros. Eso es lo que debe de ser nuestra reputación. Ahora, hay varias otras cosas por las cuales también queremos ser conocidos, pero nuestro enfoque el día de hoy es esto, ¿verdad? Y de nuevo lo hablaremos un poquito más mientras se desarrolla la carta a los Efesios. Pero bueno, sigamos, muy importante porque esto forma parte de un pensar un poquito más amplio de Pablo. Entonces, por esta razón, porque él ha escuchado de su fe en Cristo Jesús y porque él ha escuchado de cómo se aman mutuamente, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pablo, ahora, da gracias por ellos y dice que ora por ellos. Él está orando por estos creyentes en Éfeso. Entonces hay un par de cosas aquí. Pablo está agradecido por ellos. La obra que Dios está haciendo en ellos, está agradecido por su fe, está agradecido por su amor, agradecido de que su caminar es palpable mientras obedecen al Señor y las enseñanzas de los apóstoles. Él está agradecido por ellos en este sentido. Pero también nos dice que él está constantemente orando por esta iglesia. Cuando menciona que él hace mención de vosotros, o sea, mención de ellos en sus oraciones, lo que literalmente nos está comunicando, de que Pablo está orando por esta iglesia. Ahora la pregunta que tenemos que hacer nosotros es ¿por qué? ¿Por qué ora? ¿Qué es lo que él está orando por esta iglesia? Bueno, está orando en agradecimiento por ella, pero también tiene una petición. ¿Cuál es su petición ante el Señor? Bueno, el versículo 17 nos empieza a aclarar un poco, se los leo. Pidiendo, dice, o sea, por ellos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La oración de Pablo, en su oración, Pablo pide que crezcan en el conocimiento de Dios. Su oración es que al cristiano de Éfeso se le conceda por Dios el conocimiento y la comprensión de Dios y todo lo que Él ha hecho. Este es un deseo y una oración que también debemos nosotros tomar en cuenta. Es muy importante para nosotros. Lo hemos mencionado, son cuestiones que hemos hablado, pero lo menciono una vez más. Muchas veces en nuestras oraciones
tenemos un enfoque en cosas materiales, cosas que nos están presionando en este momento. Y no hay nada de malo con estas oraciones, absolutamente. No hay nada de malo en pedir la ayuda de Dios en cuestiones que nos están afectando. No hay nada de malo en pedir por nuestros hermanos situaciones que estén pasando, cuestiones de salud, cuestiones, lo que ustedes se puedan imaginar como nos toca al vivir en este mundo. No hay nada de malo. Pero lo que vemos a continuo, lo vimos con nuestro hermano Tomás en Colosenses, lo hemos visto en otros libros, las oraciones bíblicas que vemos muchas veces nos las encontramos en este tipo de contextos. Oraciones espirituales, oraciones de una petición a que el cristiano sea elevado a una madurez, a un conocimiento en Cristo Jesús. Estas son las oraciones, estas son las peticiones de Pablo. Esta iglesia primitiva está demostrando fe, está demostrando amor mutuo. Y Pablo pide por ellos que Dios les conceda aún más conocimiento de Él mismo, comprensión de Dios y todo lo que Él ha hecho. Es una petición de crecimiento en el conocimiento del Evangelio y de cómo este Evangelio afecta toda nuestra vida. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, qué tan cercano está el conocimiento a Dios a cómo nos comportamos. Eso va a ser nuestro enfoque el día de hoy, ¿ok? Ahora, lo que está literalmente hablando Pablo, este ha sido el tema, el misterio que ha sido revelado, ¿verdad? Que en Cristo y a través de su obra, Dios estaba llevando a cabo, ¿qué? Su gloriosa voluntad. Para su gloria, para nuestro beneficio. Pablo ora que a los efesios se les conceda el conocimiento de Dios y de todo lo que Él ha hecho y todo lo que es suyo en Cristo. Básicamente, que Dios les revele y les haga dar a conocer todo lo que ya Pablo ha expresado. ¿Okay? Es realmente el punto de toda la historia redentora, de que todos lleguemos a un conocimiento de todas estas cosas. Jesús resume esto, lo hemos leído también. Este es el corazón de Cristo antes de ir a la cruz. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la oración de Cristo, Él explica cómo ha dado a conocer a Dios a sus discípulos. Dios ha hablado ahora a través de Él para que podamos conocer a Dios más plenamente. Dios y su obra ahora nos han sido revelados a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y ahora mucho más ha sido revelado según Pablo. Así que Pablo va a extender más un poco su oración. Continuemos, no perdamos el enfoque. Pablo está orando de que ellos lleguen a un pleno conocimiento de las cosas de Dios y de su obra en Cristo Jesús. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, a la que Dios los ha llamado, para que conozcan las riquezas de su gloriosa herencia. Ahora aquí, al comienzo de su carta, está la idea de que Pablo está hablando de una perspectiva judía a los creyentes gentiles, que antes estaban en oscuridad los gentiles. Por lo tanto, la oración de Pablo tiene el sentido de que ellos entiendan todo lo que se ha mencionado anteriormente y todo lo que ha sido revelado a través de Cristo. La idea de tener nuestro corazón iluminado
va de la mano con el conocimiento. En ese contexto, conocer a Dios y todo lo que Él ha hecho. Ahora entendamos, hermanos, porque es muy importante. Hay ciertas frases que las leemos a simple vista, las leemos corridas, pero en verdad está tratando varios puntos Pablo. Incluso el capítulo 2, él va a hacer un enfoque en esa diferencia que antes existía entre el gentil y el judío. Gentil y el judío, disculpen. Pero aquí él está literalmente hablando ahora, como hemos visto que hace esas transiciones, al gentil. ¿De que qué? De que nuestro corazón sea iluminado, de que ahora tengamos un pleno entendimiento de todo lo que Dios está llevando a cabo y lo que Él ha hecho para traernos a Cristo Jesús. Pero en general, también existe la verdad por parte de Pablo de que Dios nos conceda conocimiento pleno de Él, seas judío, seas gentil. Pablo habla de algo similar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo ha llevado a cabo. La luz ha resplandecido, hemos respondido, porque Dios ha obrado y se nos ha dado a conocer ahora a Dios y a su Hijo Jesucristo. Todo esto por medio del Espíritu Santo y su palabra. Pablo también quiere que entendamos plenamente la esperanza a la que hemos sido llamados. Ahora notemos que para Pablo este concepto es medular. Presenta algo que típicamente viene en paquetes de 3, lo hablamos un poquito cuando estábamos en Colosenses que nos estaba enseñando Tomás, este concepto de la fe, el amor y la esperanza. Lo vamos a ver bastante en las epístolas de Pablo. Y entonces es muy importante que sí, que viene como un paquete típicamente, ¿no? Ahora, aquí no está hablando de la esperanza. Hemos visto la fe que ellos traen, hemos visto el amor que tienen los unos por los otros. Y ahora nos habla de la esperanza. Lo primero que debemos hacer es entender que aquí la esperanza no es una esperanza ciega o una esperanza en el sentido de que estamos esperando por la posibilidad de que algo suceda. Esta esperanza se basa en Cristo y en su obra cumplida, en su obra terminada. Por lo tanto, la esperanza aquí es un anhelo ¿a qué? A una realidad futura. Seremos salvos, hermanos y hermanas. No hay duda de que Dios resolverá esto. Pablo entiende quién lo ha prometido y sabe que claramente Dios no fallará. Y esa es la diferencia, la gran diferencia entre la esperanza que escuchamos en el mundo y la esperanza que ustedes y yo compartimos. Entendamos, hermanos, que nuestra esperanza en el porvenir es literalmente el esperar pacientemente de esta realidad futura. No estamos en duda, hermanos, de que si va a ocurrir o no. Ahora, tal vez carnalmente en nuestra carne hay cuestiones de incredulidad o hay cuestiones donde pausamos y tenemos un poquito de ¿qué será? Flaquez, donde pensamos, bueno, quién sabe, no sé, esto y que el otro, tal vez sea muy normal. Pero el punto de Pablo es de que quede, que se nos conceda también esto, que se nos haga esta una realidad, que seamos apuntados por medio del Espíritu y la palabra de Dios a esta realidad futura. No debe de existir un creyente que tiene duda en el porvenir. La idea es de que sabemos, se nos ha hecho revelado. El día de hoy entonces puedo decirles confiadamente que seremos salvos por completo. Un día futuro, de que Cristo volverá. Pablo está convencido, como lo debemos estar ustedes y yo, de que Dios es fiel. De que es verdaderamente fiel. Nuestra esperanza entonces está ¿qué? Segura en Cristo.
No es un quizás, quizás, como dice la canción. Seguro, en lo absoluto. Es un hecho futuro. Y de nuevo, Pablo ora que los efesios y por extensión ustedes y yo lo entendamos como tal. Su oración es entonces que entendamos plenamente esta nueva realidad, la realidad futura en la cual esperamos ansiosamente, sabiendo que el día glorioso llegará. Ahora, Pablo también quiere que conozcan las riquezas de su gloriosa herencia. Ahora, esto puede significar varias cosas. La herencia que tenemos en Cristo, que ya hemos visto, ¿va? Que heredaremos todas las cosas, incluye estar con Dios. Puede ser eso de lo que se está mencionando, o bien puede significar que somos su herencia. Una preciada posesión que le fue entregada a Cristo, y la Biblia soporta ambas ideas. Esto enfatizaría el cuidado y la devoción que Dios tiene por nosotros. La idea de que verdaderamente le importamos profundamente a Dios. Ambas son ciertas, ambas son relevantes, y hermanos, nos beneficiamos de las dos. Si somos coherederos con Cristo, como ya se mencionó, bendición nuestra. Si somos la herencia de Cristo, los beneficiados somos nosotros, entregados a Cristo por el Padre. Continuemos, versículo 19. Forma un parte de su oración continua. Dice otra cosa por la cual está orando. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Por último, hermanos, Pablo ora que los efesios entiendan la inmesurable grandeza de su poder para con ellos. Ahora, quiero que noten un ligero cambio aquí. Pablo cambia de hablar de ustedes, del vosotros, ¿a qué? A nosotros. O sea, incluyéndolos a todos. Enfatizando una realidad universal. Esto es que el poder de Dios ha sido puesto a la disposición del creyente. Particularmente en todo lo que se ha mencionado previamente. Hermanos, hemos sido llamados y por el poder de Dios seremos salvos. Hay una esperanza de consumación que depende plenamente del poder de Dios. Pablo ora que seamos conscientes de quién es el poder que ahora es nuestro, o incluso que simplemente sepamos que es nuestro. Ahora, permítanme aclarar un poco antes de adelantarnos. No estoy diciendo que tenemos acceso al poder de Dios para hacer todo lo que nos plazca u obtener todo lo que deseamos. Muchas veces podemos caer en ese error. Lo que sí quiero mencionar y que vemos aquí bíblicamente es de que el poder de Dios ha sido puesto a disposición para que podamos vivir día a día en honor a Dios, con la seguridad de que Él completará su voluntad en nuestras vidas a medida que complete nuestra salvación. Ahora quiero aclarar, hermanos. Pablo está hablando de que el poder ha sido dado a nosotros, el poder de Dios ha sido dado a nosotros. Pero no para que yo diga, no, pues me gustaría tener un carro azul, convierto mi carro azul porque Dios, quien es todopoderoso, puede hacer todas las cosas. No. De que Dios mismo, acuérdense que estamos hablando en el contexto de haber sido sellados por medio de su Espíritu Santo, que se nos es dado el Espíritu Santo.
Si ustedes se acuerdan, Pablo en Romanos 8, si no me equivoco, habla de que ahora está a nuestra disposición el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que ahora ese poder está en nosotros. El mismo poder, dice, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ahora está en nosotros. Y el punto de todo esto, hermanos, es de que no somos débiles, sino que ahora hemos sido entregados el poder de Dios para llevar a cabo una vida que le agrada. Porque antes en completa debilidad no podíamos. Antes en completa debilidad hacíamos todo lo opuesto que Dios pedía de nosotros. Incluso teníamos la tendencia a preferir el ir en contra de Dios. Pero ahora, por medio de este poder, se nos hace todo claro, se nos lleva a un entendimiento de las cosas sanas de la palabra de Dios y se nos da un empoderamiento, podemos decir. Quieren hablar del superarse, de cómo ciertas áreas hay de la superación personal. Aquí está la bíblica, de que en Cristo el poder de Dios se nos ha dado para llevar a cabo una vida en la voluntad de Dios. Pero ojo, porque hay un orden a las cosas, hay una manera que se llevan a cabo estas cosas correctamente. Y ahorita lo vamos a juntar absolutamente todo. Lo que les quiero decir el día de hoy, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, es de que no eres falto de poder. La Biblia ha prometido, lo estamos leyendo por medio de Pablo, de que todo se nos es dado. Y que el poder de Dios ahora es hecho disponible para nosotros. Vivimos en el poder de Dios, quien nos sustentará hasta el final. Ahora noten cómo opera todo esto. Este poder de Dios, que ahora está puesto a nuestra disposición, en verdad tiene dos significados. De que Dios, quien es todopoderoso, está ¿qué? Llevando a cabo su poder en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la completación de nuestra salvación. ¿Ok? Eso significa que el momento que uno pone la fe en Cristo Jesús, estamos siendo acarreados, llevados, se nos da la asistencia divina de Dios para llevar a cabo una vida que le honra. Entonces, si nosotros decidimos vivir en pecado, si decidimos vivir en contra de Dios, si decidimos hacer cosas que no le agradan a Dios, no es porque somos débiles, eso es por nuestra propia voluntad que hemos decidido llevar a cabo una vida que no le agrada a Dios. Porque lo que la Biblia contiene, lo que la Biblia nos está diciendo es de que al haber sido sellados por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios nos es dado. ¿Para qué? ¿Qué es la promesa del nuevo pacto? Para andar en sus estatutos, caminar como quiere Dios. Y Pablo, sabiamente, y creo que lo vemos a continuo, ora de que entendamos esto, de que tengamos esto claro. Pedro, hablando de lo mismo, dice lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, se los leo. Pues, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo literalmente lo mismo que Pablo. De que el poder de Dios ahora nos ha sido concedido. ¿En qué contexto? En cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cómo llevar a cabo una vida que le agrada a Dios? ¿Cómo llevar a cabo una vida piadosa? Entonces, cristiano, tienes a tu disposición el poder de Dios para llevar a cabo una vida que le agrada a Dios y esta vida que sea piadosa. Detrás del corazón de Dios, obedeciendo su palabra. Les recuerdo, hermanos, que el pecado, las fallas, por lo que resta de nuestra corrupción,
pero que verdaderamente hemos sido empoderados por el Espíritu para llevar a cabo lo que Dios quiere. Ya si somos necios es cuestión propia. Todo ha sido puesto a nuestra disposición. Ahora entiendo, ¿verdad? Siempre lo mismo. Pero es que nunca podemos ser perfectos. Lo entiendo. Pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Ahora también, no para que, mira, yo sí ando bien. No. Dependamos del poder de Dios. Entendiendo de que la única manera en la cual yo puedo tomar el paso correcto, el que sigue, es por gracia y misericordia de Dios y el poder que Él me ha dado. Pero noten, Pedro dice lo mismo, que esto viene ¿qué? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Subrayen ahí. Y ahorita voy a regresar a este punto. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se nos hagan un poquito más prácticas. Que las cosas como decimos en inglés, ¿no? Que nos den de cucharadita y cucharadita, ¿no? Para poder digerir bien las cosas. Subrayen ahí, hermanos, porque es una de las verdades más universales de todas las Escrituras. Pastor, ¿cómo puedo llevar a cabo una vida en victoria? Pastor, ¿cómo puedo llevar a cabo una vida en el cual gozo de mi matrimonio? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser una mejor madre? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? ¿Cómo puedo llevar a cabo una vida que le agrada a Dios? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? Y pues siempre, ya como récord roto, les contesto lo mismo, pero ahorita se los demostraré bíblicamente. Pablo está orando que entendamos toda esta realidad nueva. Ahí quédense, no les he contestado a propósito, que ahorita vamos a llegar a ello. Pero notemos entonces que lo que Pablo está haciendo es de que él les está diciendo, yo oro, de que toda verdad de Dios se les haga clara, de que entiendan todo lo que Dios ha hecho, de que entiendan todo el poder que se les ha dado. Pero si ustedes se acuerdan, Pablo dice, oro de que Dios les conceda conocimiento de Él mismo y de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Pablo está convencido de que si él y sus hermanas en el Señor han de crecer en el conocimiento de Dios y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es únicamente por el poder divino de Dios. Es el punto. La oración de Pablo es su propio reconocimiento de que dependemos totalmente de Dios si queremos crecer en las cosas espirituales. Hermanos, por eso esto es importante para nosotros hoy, sentados aquí en la iglesia comunitaria de Lake Murray. Si queremos crecer en las cosas espirituales, debemos depender de Dios y su poder y crecer en conocimiento de Él. Y esta es una verdad para todo creyente, no nomás los que estamos aquí en Lake Murray, porque después van a salir, no, es que el pastor dijo que nomás aquí, todo creyente. Ahora, hermanos, conmigo un poco, para entenderte esto un poco, siento que hay una necesidad en el cristianismo de crecer en el conocimiento de Dios. Creo que estaríamos muchos de acuerdo. Pero una de las cosas, es irreal, hermanos, lo mucho que escucho de cristianos hablar o decir sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre su palabra. Sorprendido me quedo, hermanos. No tengo idea de dónde vienen las ideas, pero pues dan evidencia que hay un problema real hoy en la iglesia. El cristiano es falto de conocimiento de Dios. Mejor se los presento de esta manera. El cristiano debe conocer a Dios.
como cristianos, todos tenemos esta necesidad. Y en verdad, hermanos, la necesidad es doble, ¿ok? Primero que nada, que sepamos más acerca de Dios. ¿Ok? Esto es conocer a Dios. Pero también existe una necesidad de conocer más a Dios. Conocer más acerca de Dios, pero conocer más a Dios. Sí hay una diferencia, ya los veo todos confundidos. Si no tenemos cuidado, hermanos, podemos saber mucho acerca de Dios y no conocerlo. Esa es la diferencia a la cual me refiero. Tener conocimiento de Dios solo intelectual. Yo sé que Dios es santo, yo sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Dios es creador de todas las cosas, incluso yo sé lo que ha hecho a través de su Hijo por medio del Evangelio, pero no pertenecerle. El fariseo conocía bastante acerca de Dios, pero ¿qué dice Jesús? Hipócritas, no conocen a Dios. El cristiano entonces debe saber todo lo que se pueda acerca de Dios, pero también conocer a Dios íntimamente como nuestro Dios, como nuestro Salvador, sometiéndonos a su palabra revelada. Y esto ya hemos dicho que es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted es un teólogo fuerte, Dios se lo ha concedido. Le damos gracias a Dios por ello. Y le alabo porque le conceda todo lo que hay que saber acerca de Él. Pero, hermanos, también significa que probablemente has pasado incontables horas en oración y en su palabra. No es posible conocer más acerca de Dios y conocerle más apartados de su palabra. No hay ninguna otra fuente de conocimiento, no hay ninguna fuente de mística, no hay ninguna otra fuente en la tierra o en los cielos por el cual podamos conocer verdaderamente a Dios aparte de su palabra. Cuando Pablo entonces ora, que Dios les conceda el conocimiento, la sabiduría acerca de Dios, tiene que ser por medio de su palabra revelada. Una de las cosas que no se puede dividir, separar, no puede ser una realidad, es de que nosotros sabemos más acerca de Dios y llegamos a conocerle más y más y más íntimamente cuando pasamos tiempo, más tiempo, el tiempo requerido, el tiempo necesario, incluso el tiempo que en veces pensamos no tenemos, que podemos dar. ¿En qué? En la oración y en su palabra. Estudiar, leer, meditar la palabra de Dios. Estas cosas son inseparables. La persona que conoce más a Dios y le conoce íntimamente es aquella que ha pasado horas incontables en su palabra.
Escuche lo que el salmista proclama a este respecto. De hecho, si usted gusta, puede leer todo el capítulo de Salmo 119. Lo leo rápido, hermanos. Salmo 119, 97 al 104 y luego después vamos a leer del 105 al 112. Dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Les leo del 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra, y tu luz para mi camino, disculpen. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Fijémonos, hermanos, que hay un amor por la palabra de Dios, una obediencia que no solo se desea, sino que se lleva a cabo. Quiero aclarar una vez más, hermanos, que el conocimiento acerca de Dios y el conocimiento de Dios solo pueden venir a través de su palabra. Es el medio que Dios usa para darnos conocimiento acerca de Él, para que podamos conocerlo íntimamente. Esto viene con el deseo de saber más y obedecer más. Así que existe esta necesidad universal de que los cristianos sepan más acerca de Dios y lo conozcan más, pero hay otra necesidad, que sepamos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es común que los cristianos vivamos nuestras vidas deseando más de Dios. Tenemos este entendimiento de que si tal vez me esfuerzo un poco más, doy un poco más de esfuerzo, obtendré más de Dios. Creemos que la espiritualidad es algo que se puede obtener de diferentes maneras, cualquiera que se nos ocurran. Si voy a esta montaña, si me voy en soledad por 2 semanas, seguramente obtendré más de Dios. Seguramente obtendré más de Cristo. Si llevo a cabo este sacrificio, obtendré más de Dios. Hermanos, quiero que me escuchen claramente. Pablo el día de hoy nos está aclarando la gloriosa verdad de que tenemos todo en Cristo. Ya no hay más Cristo que tener. Es completamente nuestro. No hay más bendición que podamos pedir. Nos ha sido dado todo en Cristo. La oración de Pablo entonces es de que ustedes y yo, que los efesios simplemente lleguen al conocimiento de esta verdad. Todo es nuestro. Hemos obtenido todo en Cristo. Toda bendición espiritual es nuestra. Ahora sé que tal vez pueda que no tenga mucho sentido. Sería un mentiroso si les dijera que lo entiendo yo perfectamente. Porque si somos honestos, tal vez el día de hoy podemos decir, bueno, pues es que no me siento bendecido.
no siento que todas las bendiciones espirituales sean mías. Pero ese es el punto. Tomaremos el resto de nuestras vidas descubriendo poco a poco todo lo que es nuestro. Y Pablo dice, si Dios lo permite. Hermanos, la vida del cristiano, parte de ella es invertir tiempo en pedirle a Dios que nos vaya revelando toda esta verdad. Nadie llega a fe con todo conocimiento. Es un proceso. Pablo ora por ese proceso. Les aseguro que el día de hoy conocen más que el día en que llegaron a fe en Cristo. Por gracia de Dios. Pablo simplemente dice, oren por esta realidad. Oren que Dios continúe creciendo nuestro entendimiento, que Dios continúe revelando todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y todo esto qué? Por medio del Evangelio. Nuestra perspectiva no debería ser que hay más de Cristo que obtener, sino que vayamos descubriendo todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, se nos está aclarando un poco que todo se ha cumplido para y por nosotros en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo es nuestro, todo, absolutamente todo. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Porque todo se nos ha sido dado. Por lo tanto, dice Pablo, le pido constante y continuamente a Dios que les conceda este conocimiento plenamente. Es mi esperanza, hermanos, que vivamos de manera diferente este día a luz de esta realidad. Dios nos ha bendecido supremamente. Nos toca recordarnos esta verdad todos los días que nos restan en esta vida. Nos toca orar, que descubramos estas bendiciones, no solo por nosotros mismos, sino que también nuestros hermanos y todo creyente, entendiendo que este crecimiento será solo posible por Dios. Ruego en este día, hermanos, hermanas en Cristo, que cuando se acuerden de mí, cuando se acuerden de mi familia, cuando recuerden a sus hermanos, sus hermanas en Cristo, oren para que Dios permita que lleguen al conocimiento de Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Les prometo que es mi oración por ustedes. Ahora, hermanos, termino con la verdad que Pablo nos presenta y la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué se necesita hacer para ser reconocidos con la misma reputación que los efesios? La respuesta es un correcto y profundo conocimiento de Dios y de Jesucristo. Esto lleva a una vida de fe, una vida de amor, una vida de esperanza. Y esto solo posible por el poder de Dios en nosotros. Es el punto de Pablo, literalmente. La única manera que obtenemos todo esto es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio del ministerio de la palabra de Dios. Hermanos, ¿quieren ser mejor esposo? El hermano Joaquín sí. ¿Quieren ser mejor esposo? Amén. Conozcan a Dios. Hermanas, ¿les gustaría ser mejor esposa? Conozcan a Dios. Mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos. Pablo dice, conozcan más a Dios.
Hermanos, cuando ustedes ven a un cristiano maduro, cuando ustedes ven a un hermano que parece que lleva su vida espiritual correctamente, les aseguro que es porque ha estudiado la palabra de Dios, porque ha meditado en ella, porque ha pasado, una vez más, horas incontables leyendo, meditando, apreciando la palabra de Dios, que es miel a su boca. El cristiano que tiene pura batalla en su vida, el cristiano que fracasa en todo momento, el cristiano que todo le sale mal, es el que tiene su Biblia polvienta. No se separan estas verdades. Noten, Pedro escribe a la iglesia en Roma en medio de toda persecución y les dice que conozcan más a Dios, para que lleven a cabo una vida piadosa en toda su tribulación, en todo lo que les está pasando. Acuérdense, están viendo a sus hermanos, hermanas en Cristo, colgando, encendidos, las famosas velas romanas, y les dice, conozcan más a Dios para que lleven a cabo una vida piadosa, una vida que le agrada a Dios. Hermanos, quiero ser claro, quiero que no se nos pase esta realidad. Si quieres ser un cristiano que se conoce como aquel que es conocido por su fe en Cristo, por la manera que lleva a cabo su vida en la fe, por el amor que tiene los unos por los otros, es crecer en conocimiento de Dios, esto por medio del Espíritu, si a Dios le place, por medio de la palabra. Nada más. Leer, estudiar, escuchar la palabra proclamada y proclamarla. Y les ruego, hermanos, les ruego que roguemos los unos a los otros a Dios por ello, porque es solo por Dios. No salgamos de este lugar y, ya escuchaste, como yo leo bien mucho, yo sí soy el espiritual. Es por gracia de Dios, hermanos. Y esto solo para qué? Para que ayudemos a los demás. Así demostramos nuestro amor los unos a los otros. El ayudarnos a crecer en estas cosas.